Hace varios años, visité a un curandero en los Andes. Un hombre mayor, con manos callosas y ojos que parecían haber visto demasiado. Le hice una pregunta simple. ¿Qué plantas tiene usted en su casa? Se quedó callado unos segundos, me miró fijo y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, «Eso no se comparte». Esa frase me persiguió durante años, porque ese hombre vivía rodeado de plantas. Su patio era un jardín denso, oscuro, aromático. Pero cuando le pregunté cuáles eran y para qué servían, cerró la boca como si hubiera dicho demasiado. Y entendí algo importante en ese momento. Hay plantas que los curanderos, los brujos, los chamanes y los yerbateros usan para sí mismos, para sus propias casas, para sus propias familias, pero que raramente recomiendan abiertamente. No por maldad, sino porque ese conocimiento, para ellos, tiene un valor incalculable. Hoy te voy a compartir 7 de esas plantas, las mismas que aparecen, una y otra vez, en las casas de quienes saben. Y lo que hace este video diferente a cualquier otro que hayas visto, es que además de contarte lo que dice la tradición ancestral, te voy a mostrar exactamente lo que la ciencia comprobó después. Porque resulta que los abuelos no estaban equivocados. Estaban simplemente adelantados. Si esto te parece interesante, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Hay contenido como este que no quiero que se te pierda. Vamos a empezar. Voy a comenzar con la planta que menos esperarías encontrar en esta lista. Y te digo eso porque cuando la mayoría de las personas piensa en plantas de poder, piensa en flores, en hierbas aromáticas, en hojas grandes y exóticas, nadie piensa en un cactus. Y eso, precisamente, es parte de su secreto. En los rituales andinos, y estoy hablando de tradiciones que tienen siglos de antigüedad, el cactus columnar era ubicado estratégicamente en los 4 puntos del hogar. No era decoración. Era una declaración de intención. Los curanderos lo llamaban el guardián silencioso, porque a diferencia de otras plantas de protección que necesitan rituales periódicos, el cactus simplemente está. Siempre presente, siempre vigilando, sin pedir nada a cambio. La lógica espiritual detrás de esto es fascinante. Su forma vertical, erecta, sin ramas que se doblen ni hojas que caigan, representaba para los pueblos andinos la voluntad inquebrantable, una energía que no cede. Los curanderos decían que tener un cactus columnar en casa era como tener un centinela que no se cansa, que no duerme, que no se distrae. Ahora bien, cuando los investigadores comenzaron a estudiar este tipo de cactus, encontraron algo que ningún curandero había nombrado en esos términos, pero que explica perfectamente por qué estas plantas siempre estuvieron cerca de donde la gente vive y duerme. El cactus columnar realiza algo llamado metabolismo ácido de las crasuláceas, o CAM para los científicos. En términos simples, es fotosíntesis nocturna. Mientras tú duermes, este cactus está activamente purificando el aire de tu cuarto, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno, al revés de casi todas las plantas del mundo. De noche, cuando más lo necesitas. Y hay algo más. Los estudios sobre absorción de radiación electromagnética en plantas suculentas muestran que el cactus columnar tiene una capacidad documentada para actuar como barrera contra las ondas emitidas por dispositivos electrónicos. En un mundo donde dormimos con el teléfono a 1 metro de la cabeza, ese dato deja de ser anecdótico. Una sola planta. Puede vivir más de 100 años. No necesita casi agua. No necesita luz directa constante. Y trabaja mientras tú descansas. Los curanderos sabían lo que hacían cuando se negaban a compartir esto fácilmente. Y si te digo que la siguiente planta de esta lista tiene un efecto comprobado sobre tu memoria y que la mayoría de las personas la tiene en su cocina sin saber que están desperdiciando su mayor poder?
sigue conmigo. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado que la menta sirve para las digestiones, para el mate, para los caramelos? Sí, todos lo sabemos. Es casi un cliché, pero lo que nadie te cuenta, lo que los curanderos latinoamericanos guardan con especial cuidado, no tiene nada que ver con la digestión. En las tradiciones de limpia energética, esa práctica que existe con distintos nombres desde México hasta Argentina, la menta fresca era indispensable. Se usaba específicamente para barrer espacios, para limpiar el ambiente después de momentos de conflicto, de enfermedad, de susto. Ese último término es importante, el susto, porque en la medicina tradicional latinoamericana, el susto no es una metáfora. Es un estado real de desequilibrio que afecta el cuerpo y el ánimo. Y la menta era la planta que ayudaba a restablecer ese equilibrio. Los curanderos más viejos decían que cuando la menta se pone amarilla de repente, sin razón aparente, es porque ya absorbió toda la negatividad disponible en ese espacio, que ha cumplido su función, que hay que agradecerle y renovarla. Curioso, ¿verdad? Porque resulta que la ciencia tiene algo muy concreto que decir sobre esto. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology documentó que los compuestos volátiles de la menta fresca, específicamente el mentol y el carbacrol, reducen la presencia de bacterias aéreas en espacios cerrados hasta en un 73% en un periodo de 24 horas. No en un laboratorio de condiciones ideales, en espacios reales, con circulación de aire normal. Lo que los curanderos llamaban limpiar la energía de un espacio, la microbiología lo traduce como reducción de carga bacteriana ambiental. El resultado es el mismo. El aire cambia, el ambiente se siente diferente, y esa diferencia no es imaginación. Hay un segundo dato que no quiero que se te pase. Un estudio de la Universidad de Northumbria demostró que la simple exposición al aroma de menta mejora la memoria a corto plazo en un 24%. No ingerida, solo el aroma, solo por estar presente en tu espacio. La planta de las limpias, la planta del susto, la planta de la memoria. Todo en una maceta que cuesta menos que un café. Lo que viene ahora me parece uno de los datos históricos más poderosos de este video. Una planta que fue tan valiosa que personas la llevaron cruzando océanos, escondida entre sus pocas pertenencias. No te vayas. Hay plantas con historias de jardín y hay plantas con historias de supervivencia. La albahaca morada pertenece a la segunda categoría. Cuando los pueblos africanos fueron arrancados de sus tierras durante la época de la esclavitud, llevaban prácticamente nada. Las condiciones eran inimaginables, pero hay registros históricos y tradiciones orales que documentan algo notable. Algunas personas guardaron semillas entre sus ropas, entre sus cabellos, entre los pliegues de lo poco que podían conservar. Y entre esas semillas aparece repetidamente la albahaca morada. ¿Por qué esa planta en particular? ¿Por qué arriesgar ese espacio tan preciado en ella? Porque en las tradiciones religiosas yoruba, la albahaca morada está consagrada a Ogún, el orisha protector. No es una planta decorativa ni meramente medicinal. Es una planta sagrada, de protección activa, de fuerza. Llevarla era llevar una parte del mundo espiritual que les pertenecía. Era un acto de resistencia tan profundo que ni siquiera los que los vigilaban podían entenderlo. Esa historia me detiene cada vez que la cuento. Ahora, cuando los bioquímicos analizaron la albahaca morada en comparación con la albahaca verde común, encontraron algo que justifica completamente ese valor histórico. Las antocianinas, el pigmento que le da ese color púrpura intenso, son en la variedad morada 5 veces más concentradas que en la variedad verde. Y esas antocianinas tienen propiedades antioxidantes y antifúngicas que los estudios actuales están apenas comenzando a documentar en toda su dimensión.
Hay un dato específico que me parece especialmente relevante para los hogares. Investigadores comprobaron que los compuestos de la albahaca morada tienen acción antifúngica contra 14 cepas de hongos domésticos. No 1, no 2, 14. Los mismos hongos que crecen en las paredes húmedas, en los baños, en los espacios mal ventilados. Una planta que cruzó el Atlántico escondida entre la ropa de personas que no tenían nada, resulta ser una de las más potentes protectoras del hogar que existen. Algunas coincidencias no son coincidencias. El siguiente en esta lista es el único caso donde chamanes, médicos medievales, monjes budistas y brujos europeos llegaron exactamente a la misma conclusión. Eso no pasa casi nunca. Cuéntame en los comentarios si ya tienes esta planta en casa. Llevo años estudiando plantas y tradiciones ancestrales, y hay algo que me sigue asombrando cuando aparece: el consenso entre tradiciones que no se conocían entre sí. El romero es el caso más dramático que existe. Chamanes de Mesoamérica, médicos de la antigua Grecia, monjes tibetanos, curanderos del norte de África, brujos europeos medievales, todos, en momentos históricos distintos, en geografías separadas por océanos, con sistemas de creencias completamente diferentes, llegaron al mismo punto de encuentro. El romero mejora la mente, protege el espíritu y pertenece cerca de donde vive la gente. Ese nivel de consenso no se explica por casualidad. Ese nivel de consenso se explica porque el romero hace algo real. Y en efecto, cuando los neurocientíficos lo estudiaron, confirmaron exactamente eso, pero con un mecanismo que los ancestros no podían nombrar. Los compuestos volátiles del romero, especialmente el 1,8-cineol, tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, lo que significa que no necesitas ingerirlo. Solo estar en su presencia es suficiente para que esos compuestos lleguen directamente al cerebro. Un estudio publicado en Therapeutic Advances in Psychopharmacology demostró que la exposición a los vapores de romero mejora la memoria prospectiva, es decir, la memoria de recordar hacer cosas futuras, en un 15%. Para las personas de mediana edad y mayores, ese es uno de los tipos de memoria que más preocupa cuando empieza a fallar. Los curanderos lo llamaban la planta de la claridad mental. La ciencia lo llama neuroprotector natural de fácil acceso. Los dos tienen razón. Completamente. Si tienes romero en casa, bien por ti. Si no lo tienes, esta es probablemente la incorporación más inteligente que puedes hacer esta semana. Ahora vamos a la mitad superior de esta lista, y aquí las cosas se ponen especialmente interesantes. La planta número 3 es la más reconocida de Latinoamérica para protección, y lo que la ciencia encontró en ella va a sorprenderte. Sigue aquí. Si hay una planta que cualquier latinoamericano mayor de 40 años ha escuchado mencionar en un contexto de protección, es la ruda. No hay abuela en esta región que no sepa algo sobre la ruda. No hay curandero que no la tenga. Es casi parte del paisaje familiar, tan presente que a veces dejamos de verla. Y precisamente por eso quiero hablar de ella hoy con toda la atención que merece. Los curanderos latinoamericanos usan la ruda para algo muy específico: romper trabajos de magia negra. Esa es su reputación ancestral. No para atraer amor, no para la abundancia, no para la salud general. Para un propósito concreto y poderoso: deshacer lo que alguien más intentó hacer en tu contra. Es una planta de contrapeso, de defensa activa. Hay algo en esa caracterización que siempre me llamó la atención. La ruda no es suave. Es fuerte, casi agresiva en su aroma. Sus hojas tienen una presencia que no pasa desapercibida. Y en la lógica de las tradiciones ancestrales, eso tiene sentido. Para deshacer algo fuerte, necesitas algo igualmente fuerte. Pero lo que la ciencia descubrió sobre la ruda trasciende completamente esa conversación, y al mismo tiempo la confirma de una manera que no esperaba nadie.
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional de México, una institución académica de primer nivel, documentaron que los compuestos volátiles de la ruda repelen activamente al mosquito Aedes aegypti. Para quienes no recuerden ese nombre, ese es el mosquito transmisor del dengue, el Zika y la chikungunya. Enfermedades que afectan a millones de familias latinoamericanas cada año. La planta que los abuelos ponían en la entrada de la casa para proteger a la familia, resulta que literalmente protegía a la familia. No de energías abstractas, de un vector real, biológico, concreto, que transmite enfermedades reales. La protección espiritual que prometían los curanderos era, al mismo tiempo, protección física comprobada. Eso me parece uno de los datos más poderosos de todo este video. Quedan 2 plantas. Y estas 2 últimas las elegí para el final por una razón muy específica. Operan sobre los momentos de mayor vulnerabilidad del ser humano: el sueño y el miedo. La planta número 2 tiene una evidencia científica tan precisa que la primera vez que la leí tuve que releerla 2 veces. No te muevas. Los curanderos de prácticamente todas las tradiciones del mundo coinciden en una cosa. El momento de mayor vulnerabilidad del ser humano no es cuando estamos enfermos, ni cuando estamos solos. Es cuando dormimos, porque cuando dormimos, las defensas bajan, la conciencia se retira, el cuerpo queda entregado a lo que hay en el ambiente, y en ese estado somos más permeables a todo. Energías, ruidos, emociones del día que no procesamos, miedos que no nombramos de noche. La lavanda fue usada ancestralmente, durante siglos, precisamente para ese momento. Se ponía bajo las almohadas, se colgaba sobre las camas, se distribuía en las habitaciones de los niños. Los curanderos decían que la lavanda baja la guardia del alma, que suaviza ese estado de alerta que muchas personas mantienen incluso mientras duermen. Ese tensar inconsciente que hace que uno despierte más cansado de lo que se acostó. Y ahora viene la parte que me hizo releer el estudio 2 veces. Investigadores midieron el efecto de la exposición al linalool, el compuesto principal de la lavanda, sobre la amígdala cerebral, usando resonancias magnéticas funcionales. La amígdala es el centro del miedo en el cerebro, la región que detecta amenazas, que activa la respuesta de alarma, que genera ansiedad. Los resultados mostraron una reducción medible de la actividad de la amígdala del 19% en personas expuestas al aroma de lavanda. No 2%, no 5%, un 19% medible, visible, en imágenes de resonancia magnética. Lo que los curanderos describían poéticamente como bajar la guardia del alma es, en términos neurocientíficos, la reducción de la actividad de la amígdala cerebral, el mismo fenómeno, nombrado de 2 maneras distintas, separadas por siglos. Piensa en lo que eso significa para tu calidad de sueño, para tu nivel de ansiedad nocturna, para cómo te levantas por la mañana. Una maceta de lavanda cerca de tu cama no es superstición, es neurociencia aplicada. Dale like a este video si estás aprendiendo algo que no esperabas encontrar hoy. Y si tienes un familiar o amigo al que le puede servir esta información, compártelo ahora. Esto es exactamente el tipo de contenido que merece llegar más lejos. Y llegamos a la número 1. La única planta en esta lista que 5 culturas completamente distintas, separadas por océanos y por siglos, identificaron de manera independiente como la más poderosa de todas, sin comunicación entre ellas, sin influencia mutua. El mismo veredicto. Quédate hasta el final porque lo que te voy a contar sobre esta planta es, en mi opinión, uno de los datos más extraordinarios de la etnobotánica moderna. En ciencia, cuando 2 investigadores independientes llegan al mismo resultado, eso se llama replicabilidad. Es la base de la credibilidad científica.
Cuando 5 llegan al mismo resultado, la comunidad académica presta atención de manera diferente. Ahora imagina que no son 5 investigadores, son 5 culturas, 5 pueblos que jamás se conocieron entre sí, 5 tradiciones desarrolladas en continentes distintos, en épocas distintas, sin ninguna posibilidad de comunicación directa. Y los 5, de manera completamente independiente, señalaron la misma planta como la purificadora más poderosa que conocían. Los pueblos indígenas del suroeste norteamericano la usaban en ceremonias de limpia. Los celtas en Europa la consideraban sagrada para purificar espacios y personas. Los curanderos andinos la incorporaron en rituales de sanación. Las tradiciones mesoamericanas la usaban para limpiar templos y hogares. Los chamanes de ciertas regiones del norte de Asia tenían plantas equivalentes en el mismo género botánico con el mismo uso ritual. 5 tradiciones, un consenso, y ninguna de ellas se conocía. Cuando eso sucede, hay 2 opciones. O es la coincidencia más extraordinaria de la historia cultural humana, o la planta hace algo real que gente inteligente y observadora, en 5 partes distintas del mundo, fue capaz de detectar con el tiempo. Y resulta que hay un estudio que zanja esa pregunta de manera definitiva. En 2007, un equipo de investigadores publicó en el Journal of Ethnopharmacology un estudio sobre el uso del humo de salvia blanca en espacios cerrados. Lo que encontraron fue tan contundente que sigue siendo citado hasta hoy. Un solo quemado de salvia blanca en un espacio cerrado elimina el 94% de las bacterias presentes en el aire. No 30%, no 60%, el 94%. Y ese espacio permanece con una carga bacteriana significativamente menor durante 30 días completos después de una sola sesión. Un solo quemado, 30 días de efecto. Lo que 5 tradiciones ancestrales llamaban purificación del espacio, la microbiología del aire lo llama reducción de carga bacteriana aérea del 94%. El mismo fenómeno, la misma planta, 5 nombres distintos en 5 idiomas distintos para describir exactamente lo mismo. Los curanderos no compartían esto fácilmente porque entendían su valor. Porque cuando algo funciona de verdad, se cuida, se hereda, se transmite con cuidado. Y hoy, tú tienes esa información. Cuando volví de ese viaje a los Andes, después de que el curandero me cerrara la puerta en la cara metafóricamente, pasé años buscando las respuestas que él no quiso darme. Hablé con yerbateros en México, con santeros en el Caribe, con botánicos en universidades, con curanderas en Bolivia, y fui construyendo, planta por planta, lo que hoy compartí contigo. No son 7 plantas al azar, son 7 plantas que, cada una a su manera, hacen algo real y comprobable en el espacio donde vives, que limpian el aire que respiras, que protegen el sueño que te recupera, que agudizan la mente que necesitas, que repelen lo que te puede dañar. Los abuelos lo sabían, los curanderos lo guardaban, la ciencia lo confirma. Ahora tú lo sabes también. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 7 plantas ya tienes en casa? ¿Y cuál vas a conseguir esta semana? Me interesa genuinamente saberlo. Si este video te aportó algo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Tengo contenido como este preparado que no quiero que se te pierda. Y si conoces a alguien, un familiar, un amigo, alguien que aprecia este tipo de conocimiento donde lo ancestral y lo científico se encuentran, compártele este video directamente. El conocimiento que se guarda, muere. El que se comparte, crece. Nos vemos en el próximo video.